Vamos a comenzar entonces con lo que es la propiedad de la transformada de una derivada. Es importante aclarar que no hay que confundirlo con la derivada de una transformada. Voy a pedirles que apaguen los micrófonos, por favor. Cuando ustedes quieran hacer una pregunta, adelante. Entonces, no confundir con la derivada de una transformada, porque esa propiedad servía para transformar funciones multiplicadas por t a la n, donde n era un número entero, un número entero positivo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Vamos a tratar de recordar lo que sucedió en la última propiedad, que fue la transformada de una integral. Esa propiedad tenía la particularidad o la ventaja, podemos decirle así, de que me permitía encontrar la transformada del resultado de la integral, pero ni siquiera era necesario realizar la integral. Entonces encuentro la transformada del resultado de la integral, pero sin integrar. De manera análoga, lo podemos extender para esta propiedad. La transformada de una derivada la vamos a aplicar nosotros en ecuaciones diferenciales. Y entonces lo que significa es que me va a permitir encontrar la transformada del resultado de la ecuación diferencial, pero sin necesidad de resolver la ecuación diferencial. ¿Y esto para qué me sirve? Pues porque más adelante, cuando veamos transformada inversa, puedo aplicar todo en la solución de ecuaciones diferenciales, aplico Laplace en la ecuación diferencial y encontraría la transformada del resultado de la ecuación diferencial, una función en S. Pero si yo quiero el resultado de la ecuación diferencial, entonces ya nomás tendría que aplicar transformación inversa y ya obtendríamos ese resultado que estaríamos buscando. Y aunque pareciera ser que hacemos más cosas, que hacemos la transformada y luego después la transformada inversa, en realidad son procesos mucho más sencillos porque tenemos la ventaja de que todo va a ser prácticamente algebraico. Entonces, por eso la importancia de esta propiedad. Vamos a empezar entonces a demostrarla. Que Ángel, ¿se está grabando? sí, sí se está grabando. Entonces, vamos a empezar. Los requisitos mínimos es, vamos a necesitar una función que le vamos a llamar f de t, para la cual f', o sea, su derivada, existe. Bueno, ya podemos poner muchas implicaciones, que sea continua, que es derivable, etc. ¿No? Nos interesa que la función f de t tiene derivada. Y en este punto, ustedes tienen que entender que todo lo que se hable como f de t se refiere a la función de la cual se produce la derivada de f de t. ¿Ok? Perfecto. Y lo que vamos a hacer, entonces, vamos a calcular la transformada de f'. Por favor, apaga tu micrófono. Entonces vamos a calcular la transformada de f'. Premisa número uno. No conocemos a f de t, porque está expresada en términos generales, puede ser cualquier función. Por consecuencia, no sabemos cuánto vale f', porque si f es cualquier función, f' también puede resultar en cualquier otra función. Entonces lo que voy a tener que hacer para encontrar la transformada de f' será aplicar la definición de la transformada de Laplace. La integral de 0 a infinito de f' por e a la menos st diferencial de t. Y una vez que aplico la definición de la transformada de Laplace, voy a resolver esto por partes. Tengo que definir quién sería u y quién sería el diferencial de v.
Entonces, vamos a ver. ¿Quién nos conviene que sea U y quién nos conviene que sea el diferencial de V? En primera instancia, alguien podría decir que U sea F', porque si recordamos el acrónimo LIATE, en la integración por partes dice que U siempre tendrá que ser al último una exponencial. Pero, fíjense, si yo digo que U sea F' de t, voy a tener que calcular posteriormente su diferencial. Y si calculo el diferencial de F', ahora sería F'B' diferencial de t. ¿Y cuál es el problema que se presenta? Que si no conozco a F', mucho menos voy a conocer a F'B'. Entonces, contra todo sentido de naturalidad, vamos a decir que U no sea F' por esa precisa inconveniencia. Entonces, por este caso, vamos a decir que U siempre sea E a la menos ST. Por consiguiente, el diferencial de V tendrá que ser F' diferencial de t. ¿Ok? Entonces, U no puede ser F' porque al calcular su diferencial tendríamos ahora a F'B'. Y si no conozco F', mucho menos voy a conocer a F'B'. ¿Qué va a pasar entonces con el diferencial de U? Si nosotros calculamos el diferencial de esta expresión, sería E a la menos ST por el diferencial de menos ST, que sería ¿quién? ¿Quién sería? ¿Quién sería el diferencial de U? Calculen el diferencial de menos ST, pues nos quedaría menos S. diferencial de t. Perfecto. ¿Ok? Ahora viene aquí lo bueno de haber considerado a F' como el diferencial de V. Porque si lo integro, ¿qué pasa cuando integramos a F'? Nos va a quedar simplemente F'. ¿Ok? Entonces con eso vamos a esto. La integración por partes dice que sería U por V. Esto va a ser F de t por E a la menos ST, que va a ser evaluado de 0 a infinito, menos la integral de V por el diferencial de U. Ahora voy a multiplicar V por el diferencial de U. Y lo que puedo hacer en esta integral es sacar términos como constantes. ¿Qué términos voy a poder sacar? El menos S, que no es función de t. Con el menos que ya trae la fórmula, pues me va a quedar más S. Y el integrando ahora sería simplemente F de t por E a la menos ST diferencial de t. ¿Estamos de acuerdo? Aplicamos simplemente integración por partes. Vamos a evaluar a este término. Si evaluamos a este término, ¿qué va a suceder cuando t valga infinito? Voy a ponerlo acá aparte. Cuando evalúo en infinito voy a tener f de infinito por e a la menos s por infinito. Estamos asumiendo que f de t es una función también para la cual su transformada de Laplace existe. Significa que es una función de orden exponencial, lo cual se puede traducir a una forma más llana diciendo que f evaluada en infinito converge hacia algún valor finito. No sé, puede ser un número, puede ser cualquier cosa, excepto ¿quién? Infinito. ¿Ok? F es de orden exponencial, su transformada de Laplace existe, por lo tanto tengo la certeza de que al evaluarla en infinito, el resultado no va a ser infinito. Es un número o algo finito.
Y la exponencial, e a la menos infinito, sabemos que converge a qué valor? A cero, porque es una exponencial decreciente. Entonces, en el límite superior, cuando nosotros evaluamos en infinito, esto simplemente va a resultar en cero. Pero cuando evaluamos en el límite inferior, ahora cuando t toma el valor de cero, vamos a tener a f evaluada en cero, porque todas las t's se reemplazan precisamente por cero, y e a la menos s por cero. ¿Qué pasa con e a la cero? E a la cero es 1, y 1 por f de 0 me va a quedar simplemente f de 0. Entonces, todo esto de aquí, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, me va a quedar límite superior menos límite inferior, que fue f de 0, más ahora este término de aquí. Pero estoy seguro que a ustedes ya lograron identificar a esta expresión. ¿Qué es eso o qué representa eso que acabo de subrayar? La definición de la transformada. Así es la transformada de Laplace para f de t. Entonces, esto lo puedo representar a través de su operador como transformada de f de t. Y lo que voy a hacer ahora es nomás reacomodar términos. ¿Cuánto vale la transformada de f de t? Como f está expresada en forma implícita, su transformada también va a estar implícita. Entonces, esto tiene que ser f de s. De manera que voy a tener s por f de s menos ¿quién? Menos f de c. Y esto es precisamente el resultado de transformar a una derivada de primer orden. ¿Y qué sucede? Vamos a recordar las dos propiedades que ya habíamos visto. Bueno, antes de eso, ¿alguna duda para llegar a este resultado? No. No, Inge. No. Ahora recuerden, teníamos dos propiedades. Aquí alguien está esperando en el lobby, déjenmelo. Listo. Ahora vamos a tratar de empezar a asimilar todas las propiedades. Nosotros teníamos la propiedad de la derivada de una transformada y ahora tenemos la propiedad de la transformada de una derivada. En esta propiedad, la derivada de una transformada, lo que transformábamos era el producto de un t a la n por un f de t, que resultaba en menos 1 a la n por la enésima derivada respecto a s de f de s. Quiere decir que en esta propiedad existía una relación de que un grado n, o sea, el grado que tenía aquí, si yo tenía un t cúbica, un t a la cuarta, un t a la quinta, acá en el dominio de S le correspondía ser un orden n. O sea, aquí yo tenía grado 3, acá teníamos orden 3. Entonces siempre hubo la relación de grado con orden. Pero ahora, en la transformada de una derivada, ¿qué observamos? Que cuando yo tengo la transformada de una expresión de primer orden en el dominio de t, ahora en el dominio de S aparece una variable, pero ¿de qué grado? De primer grado. Si acá una función en t, perdón, si un t a la n multiplicaba a f, en el dominio de S la derivaba. Pero si ahora en el dominio de t tengo una derivada de orden n, en el dominio de S le corresponde ser una variable de grado n. O sea, hace que cuando esto lo extendamos a transformadas de derivadas de quinto orden, sabemos que en la expresión que resulte en S tendrá que haber irremediablemente un S a la 5.
Si transformo una derivada de décimo orden en el dominio de S, tendré que tener una variable elevada a una potencia 10. ¿Ok? Entonces, esto es simplemente para que sigamos nosotros manteniendo la relación de grado con orden. ¿Preguntas? ¿No? Ok. No, todo bien. No, todo bien. Ahora, vamos a empezar a darle sentido a estos términos. Este f' que tengo aquí, lo que representa es una ecuación diferencial, obviamente, de primer orden. ¿Y qué resulta en el dominio de S? Bueno, tengo f de S. F de S representa la transformada de Laplace, obviamente. ¿De quién? De la solución única de la ecuación diferencial. Recuerden que se obtenía la solución única en una ecuación diferencial cuando ya se sustituían las condiciones iniciales. Y entonces, ¿por qué tengo la solución única? Porque ya he transformado a esa solución, porque ya tuve que haber sustituido condiciones iniciales. Pues precisamente el término f de 0 representa a esas condiciones iniciales. ¿Ok? Cuando transformemos una ecuación diferencial de orden 2, vamos a necesitar condiciones iniciales para f de 0 y para f' de 0. Si fuera una transformada de una ecuación diferencial de tercer orden, voy a necesitar condiciones iniciales para f de 0, f' de 0 y f' de 0. Entonces, esa es la terminología. Ahora, ¿cómo es que la vamos a utilizar? ¿O por qué es importante esto? La última parte de esta unidad consiste en resolver ecuaciones diferenciales a través de la transformada de Laplace. Pero para que más o menos nos vayamos dando una idea de cómo funciona esto, voy a poner aquí un ejemplo rápido. No se preocupen si no alcanzan a comprenderlo al 100%. Más adelante nos vamos a clavar bastante tiempo en resolver ecuaciones diferenciales. Como ejemplo, vamos a resolver la ecuación diferencial y' igual a e a la 2x, o bueno, lo voy a poner en t porque Laplace maneja t, cuyas condiciones iniciales es que y de 0 vale 0. En realidad no sería muy difícil resolver esta ecuación diferencial, porque si lo hacemos por separación de variables, o es más, simplemente integrando ambos lados, sabemos que la solución de esa ecuación diferencial tendría que ser ¿quién? ¿Qué pasa con la integral de y'? Tendría que ser y. Y la integral de e a la 2t, ¿quién sería la integral de e a la 2t? 2e a la 2t. ¿Quién, perdón? 2e a la 2t. Un medio e a la 2t, ¿no? De e a la 2t más c. Pero con las condiciones iniciales, si me dicen que y vale 0, cuando t vale 0, entonces tendríamos que c va a valer ¿cuánto? ¿Cuánto vale? Bueno. Sí, ya lo puse. ¿No saben qué? Vamos a simplificar esto. En lugar de que sea a la 2t, vamos a poner e a la t. Para que ese término no aparezca. Entonces, nomás voy a borrar aquí.
Bueno, ya borro de una vez todo. Voy a poner esa ecuación diferencial, más sencilla, para no tener que usar fracciones parciales, porque todavía no vemos fracciones parciales en la transformada de Laplace. Entonces, ahora sí, la solución, integro y' me queda y, integro e a la t, me queda e a la t más e. Con las condiciones iniciales, c va a valer ¿cuánto? Esto va a ser igual a 0, esto va a ser igual e a la 0 más c. E a la 0 es 1 y entonces c va a valer ¿cuánto? Menos 1. Menos 1. Ok, perfecto. Ahora vamos a ver cómo se aplicaría la transformada de Laplace para resolver esto. Tendría que transformar toda la ecuación diferencial, lo cual significa que tendría que transformar ambos lados de la igualdad. La transformada de y', dado que y' es por sí misma una función desconocida, solamente la puedo transformar con esta propiedad. Y si transformo con esa propiedad, entonces tendríamos, bueno, en lugar de f, vamos a llamarle y, así que todo lo que sea f, aquí aparecería como y. ¿Qué sucede cuando transformo una derivada de primer orden? Que voy a tener a s por f de s, porque acá la función se llamaba f, pero ahora la función se llama y, su transformada será y de s, menos. Ahora seguía f de 0, porque la función se llamaba f, ahora la función se llama y, esto sería y de 0. Ok, simplemente apliqué esta propiedad para transformar y', que es lo mismo que transformar f'. Ambas son funciones de t. ¿Y cuál va a ser la transformada de e a la t? 1 entre s menos 1. Cuando sustituya condiciones iniciales, ya el problema me está diciendo que todo lo que se llame y0 vale 0. Entonces de una vez va a valer 0. Y bueno, seguí usando otra vez fracciones parciales, pero bueno. Ahora, ¿qué me queda? Me queda simplemente s y de s va a ser igual a 1 entre s menos 1. Y aquí, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa encontrar el valor de y de s. ¿Por qué? ¿Qué va a representar y de s? Y de s representaría la transformada de Laplace de la solución de la ecuación diferencial. Y vean que ahora todo el proceso, o sea, acá tenía que encontrar a y de t. ¿Estamos de acuerdo? Perdón. En la ecuación diferencial, aquí, en esta parte, la solución significa encontrar a y de t. Pero una vez que la transformas, una vez que cambias del dominio, el problema ya no es encontrar a y de t. Ahora el problema es encontrar a quién. A y de s. ¿Cuánto vale y de s? Pues de aquí resulta mucho más sencillo resolver la ecuación para y de s que de acá resolver la ecuación para y de t. Porque aquí implica o lleva de por medio integrales, mientras que resolver o despejar para y de s, lo único que lleva de por medio es álgebra. O sea, entonces que y de s sería simplemente ¿quién? 1 entre s menos 1 por s. Si lo que yo quiero es encontrar a y de t, entonces a esto es a lo que tendría que aplicarle transformada inversa. Pero eso todavía no lo vemos. Lo que quiero que quede claro es comparar los procedimientos necesarios para resolver una expresión en el dominio del tiempo, o en el dominio de t, que implica integrar de por medio, y compararlo contra lo que implica resolver para y de s, obvio en el dominio de s. ¿Qué tuve que hacer aquí para encontrar a y de s? Simplemente despejarla, un proceso algebraico.
Entonces, esa es la ventaja de trabajar con esta propiedad, que al momento de usarla en ecuaciones diferenciales, todo lo que tenga que ver con derivadas o con integrales se reduce a meros procedimientos algebraicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Ok. Sí. Bueno, entonces esta fue la fórmula para transformar una expresión de primer orden. Pero en ecuaciones diferenciales no siempre trabajamos con ecuaciones de primer orden. Hay ecuaciones de segundo, hay ecuaciones de tercer orden, en general de orden n. Entonces, con la intención de irnos encaminando a cómo resolver las ecuaciones diferenciales de orden n, vamos ahora a transformar una segunda derivada. ¿Por qué? Porque se puede hacer. Las mismas consideraciones. Tiene que existir f de t y también su primera y segunda derivada. Entonces ahora, nuestro problema es encontrar la transformada de f bi'prima, la cual por definición sería la integral de f bi'prima, f bi'prima de t por e a la menos st diferencial de t. Y esa integral la vamos a resolver por partes. Otra vez, tendré que definir a u y tendré que definir a el diferencial de v. Ya habíamos hablado que u no era conveniente que fuera f' porque al derivarla o a encontrar su diferencial, íbamos a tener f bi'prima. Pues ahora igualmente, u no es conveniente que sea f bi'prima porque su diferencial nos llevaría a f tri'prima. Entonces u va a tener que seguir siendo e a la menos st. El diferencial de u también seguirá siendo menos s e a la menos st. Pero ahora el diferencial de v será f bi'prima diferencial de t. De forma que cuando lo integro, me va a quedar solamente f', el diferencial ya no va. Me va a quedar solamente f' de t. Y entonces esto significa que utilizando la integración por partes vuelvo a tener u por v, sería f' por e a la menos st, nuevamente evaluado desde 0 hasta infinito, menos la integral de v por el diferencial de u. De esta integral voy a poder sacar como constante a menos s. Con el menos que ya tengo, esto se vuelve a ser positivo y el integrando sería simplemente f' de t por e a la menos st, diferencial de t. ¿Estamos de acuerdo? Esto es v por el diferencial de u. Vamos a evaluar ahora esta parte. Bueno, antes de eso, vamos a brincarnos directamente a la otra. Estamos calculando la transformada de f bi'prima. Seguramente ya reconocieron esto. ¿Qué es? Es la definición. ¿De Laplace? Así es la definición de la transformada de Laplace. ¿Y a quién se está transformando ahí? Se está transformando a f', que es precisamente el resultado anterior que acabamos de encontrar. Y esta parte, cuando la evalúe, en el límite superior, cuando t vale infinito, voy a tener f' evaluada en infinito por e a la menos infinito menos límite inferior f' de 0 por e a la 0. Sabemos que como la transformada de f' existe, porque sabemos que esta parte
¿Cuánto vale? Bueno, sabemos que la transformada de f' existe, ya la acabamos de encontrar. Significa que f' es de orden exponencial, lo cual significa que al ser evaluada en infinito, la función converge. O dicho de otra manera, esto, cuando lo evalúe en infinito, no va a resultar en infinito. ¿Ok? Un número finito cualquiera, o una expresión finita cualquiera. Y e a la menos infinito ya vimos que iba a ser 0, por lo tanto 0 por k, todo esto en sí va a terminar valiendo 0. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto resultó la transformada de f'? Dijimos que fue s por f de s menos f0 más ¿quién? Bueno, si esto resultó en 0, pues simplemente ya nomás me quedaría más por menos, me queda menos. E a la 0 sabemos que vale 1, entonces ese término va a ser f' de 0. Y si reacomodo los términos y de una vez desarrollo esta multiplicación, me va a quedar s cuadrada f de s menos s f de 0 menos f' de 0. Y esto es lo que nosotros tenemos como la transformada de una segunda derivada. Vean que sigue prevaleciendo la relación entre orden y grado. Si aquí estoy transformando a una expresión de orden 2, en el dominio de S tengo una variable de grado 2. Y siguen apareciendo términos f de 0 y f' de 0. Pues resulta que entre ellos forman a las condiciones iniciales necesarias para encontrar la solución única de una ecuación diferencial de orden 2. Recuerden que si nosotros, por ejemplo, teníamos que resolver y' más 3y' más 2y igual a 0, voy a poner una homogénea, coeficientes constantes. Si queríamos la solución única, tenían que darnos información de cuánto vale y evaluada en 0 y además cuánto vale su derivada también evaluada en 0. Pues estos términos de aquí vienen a representar, esto representa a f de 0 y este numerito representa a f' de 0. Entonces vean que al menos ya podemos tener una primera aproximación o una primera relación. Quedo acá muy lejos. Bueno, ahí más o menos se ven los dos términos. Si yo transformo una de orden 2, voy a tener una variable de grado 2. Si por acá, en esta parte, transformo una expresión de primer orden, obtengo una ecuación de primer grado. ¿Qué esperaríamos entonces para una tercera derivada? Que en el dominio de S aparezca una variable S, pero ¿a qué potencia? Al cubo. Al cubo. Entonces vamos a hacer ese último ejercicio y luego ya tratamos de generalizar. Voy a poner aquí los resultados que hemos obtenido. Transformada de f' fue S f de S menos f de 0. Transformada de f'B' fue S cuadrada f de S menos S f de 0 menos f' de 0. Entonces, para una tercera derivada, vamos a ver qué sucede, si ya podemos generalizar. Vamos a encontrar la transformada de la tercera derivada de f, que por definición sería integral de 0 a infinito de la tercera derivada de f por e a la menos st
diferencial de t. Lo resuelvo otra vez como una integración por partes. Convenientemente sabemos que u tiene que seguir siendo e a la menos st para que el diferencial sea menos s e a la menos st, y que el diferencial de v tiene que ser la tercera derivada de f diferencial de t, para que al integrar v se convierta en la segunda derivada de f. Y volvemos a utilizar la integración por partes. Voy a tener u por v, esto va a ser f b' de t por e a la menos st, que también voy a evaluar de 0 a infinito, menos integral de 0 a infinito de v por el diferencial de u. Nuevamente vuelvo a sacar el menos s, entonces ahora se hace positivo, y el integrando sería solamente f b' de t por e a la menos, aquí me faltó el diferencial de t, perdón, e a la menos st diferencial de t. Hasta ahí vamos bien. Ahora esto, dices, hey, eso ya lo acabo de ver. ¿Quién es eso? Es la definición de la transformada de Laplace para una segunda derivada, que es lo que acabamos de hacer anteriormente. Entonces, eso va a ser S, voy a expresar lo mismo, pero a través de su operador, transformada de fb', más ahora esto. Vamos a evaluarlo. Límite superior. Cuando t vale infinito, pues lo mismo, ¿no? Vamos a tener fb' evaluada en infinito por e a la menos infinito menos fb' evaluada en 0 por e a la 0. Como existió la transformada de fb', fb' es en sí una función de orden exponencial, entonces sabemos que esto no va a dar infinito, pero sí sabemos que todo este producto va a resultar otra vez en 0. Y la exponencial va a resultar en 1, por lo cual, si empiezo a sustituir, ¿cuánto nos quedó la transformada? Miren, acá está, de una vez. Si esto es la transformada de fb', cuando la multiplico por la s que sacamos de la integral, ahora voy a tener s cúbica por f de s menos s cuadrada f de 0 menos s f' de 0. Es simplemente esta parte de aquí. Ahora más esto de acá. Pues bueno, como esto fue 0, ya nomás me queda este término de aquí, que termina siendo menos fb' evaluada en 0. Otra vez, f de s representa la transformada del resultado de esa ecuación diferencial de tercer orden, mientras que f0, f' y fb' son las condiciones iniciales. ¿Preguntas hasta ahí? No. Ok, ahora, como que ya empezamos a notar cierto patrón que nos podría ayudar a encontrar la transformada de una cuarta derivada, de una quinta, etc. ¿Cuál es el patrón que se observa? Primero, la derivada de orden n implica una variable de grado n. Primera derivada, variable s a la 1. Segunda derivada, s cuadrada. Tercera derivada, como acá, s cúbica. Después, el siguiente término siempre es f de s. Aquí está f de s, f de s y f de s. ¿Y qué sucede?
que posteriormente los siguientes términos son variables S que van disminuyendo su potencia de 1 en 1 hasta llegar a un S a la 0. Implícitamente aquí, lo que tenemos es un término S a la 0. Es S a la 0 por f de 0, pero sabemos que todo número elevado a la 0 es 1, y 1 por f de 0 me queda simplemente f de 0. Como aquí tengo un s cuadrada, el siguiente término tuvo que ser s a la 2 menos 1, y el siguiente término tuvo que haber sido s a la 2 menos 2, y así sucesivamente. Acá abajo lo que tengo es s cúbica, luego un s cuadrada, luego un s a la 1 y finalmente un s a la 0. Así que en términos generales, antes de irnos a los términos generales, vamos a confirmar que entendemos el patrón. ¿Qué esperaríamos de encontrar la transformada de una cuarta derivada? S menos. No, S cúbica, ¿no? No. S a la cuarta. Hay un s a la cuarta, luego habrá un s cúbica, luego habrá un s cuadrada, s, y por fines didácticos voy a poner aquí s a la 0. Ya sabemos que vale 1. Valde, apaga tu micrófono, Miguel Enríquez también. Ahora, el siguiente término. El término que multiplica siempre a la s de mayor potencia es f de s. Entonces aquí tiene que haber forzosamente un f de s. Vean que posteriormente todos los demás términos, excepto el primero, siempre van a llevar ¿qué signo? Negativo. Signo negativo. Entonces aquí irá un signo negativo, signo negativo, signo negativo y negativo. ¿Qué pasa después de f de s? Que lo que sucede es que tenemos las condiciones iniciales en orden ascendente. Empezamos con f0, luego f', después fb', ft', etc. Entonces el siguiente término que multiplica a s cúbica o a la variable de potencia n-1 siempre va a tener que ser f de 0. Y a partir de f de 0 tendremos f' evaluada en 0, fb' evaluada en 0, hasta f' evaluada en 0. De hecho, este término que tenemos aquí siempre va a ser la n-1 derivada evaluada en 0. Si yo transformé una tercera derivada, la serie terminó ¿en dónde? En fb'. Si transformo una segunda derivada, la serie terminó ¿en dónde? En una primera derivada. Acá, si lo quiero extender, si transformo una primera derivada, la serie terminaría en una derivada de orden 0, ¿no? Por llamarle de alguna manera. Entonces, dicho ese patrón, ahora sí, ya vamos a generalizar. Con eso terminaríamos la clase. ¿Qué esperamos de transformar a una enésima derivada? Sería la n. N por f de s. Siempre son esos términos. Luego, de ahí en más, todos los términos son negativos. Ahora sería s a la n-1 que va a multiplicar ¿a quién? A f de 0. Siempre es f de 0, f de 0, f de 0. Luego menos s a la n menos 2, pero por
F'. f' de 0 menos s a la n menos 3 por f'. Y así me la voy a llevar, s a la n menos 3, menos 4, etcétera, hasta que lleguemos a qué valor? A s por f a la n menos 2 de 0 menos un s a la 0, que es 1, por la n menos 1 derivada evaluada en 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Dudas entonces?